Las últimas jornadas están siendo decisivas para el mercado laboral en nuestro país. Se discute la reforma laboral, también las pensiones, la renovación de los ERTEs, cotizaciones, etcétera, etcétera. Queremos saber cómo va a influir estas medidas que se adoptan en la capital de España a nivel nacional, cómo van a influir en Soria y cómo está el mercado laboral también en la provincia de Soria. Lo vamos a hacer de la mano de la secretaria provincial de UGT en Soria, Azucena Pérez. Ya la segunda parte de nuestro programa, tiempo para el debate, para la tertulia. Hablaremos con Quique García, coordinador de Izquierda Unida, y con José Manuel Hernando, vicesecretario del Partido Popular aquí en la provincia de Soria, sobre la mesa economía, cómo ven la actualidad política nacional y también el caso Cedazo, protagonista de la última semana. ¿Qué opinan de que no continúe en Diputación, no continúe en el Partido Socialista, pero sí lo haga en el Ayuntamiento de Almazán? Y vamos a empezar, por cierto, con un tema escabroso, porque hoy se ha debatido una moción que quiere poner coto, freno a la violencia contra la mujer, a la que nos sumamos en esta casa, a la violencia contra la mujer en todas sus vertientes, y a la que se ha negado a apoyar Ciudadanos de Saturnino de Gregorio. Una vez más, Saturnino de Gregorio en el centro de la polémica. Está en racha. Comenzamos en Punto de Encuentro. Creemos que la mejor respuesta al problema de la prostitución es la regulación para proteger los derechos de todos los trabajadores y sobre todo trabajadoras sexuales que la ejercen. Es la que de verdad refleja los valores progresistas, liberales y feministas, la que no cierra los ojos al problema y a la respuesta valiente, ya que se han puesto en marcha en otros países europeos como Alemania, Holanda, Austria o Suiza. Ha llegado a decir que puede ser una salida para mujeres que no tienen otra cosa. ¿Cómo puede ser que nos resignemos a que mujeres trabajen haciendo mamadas? ¿Cómo puede ser? Porque no tienen otra cosa. Soy intransigente, somos intransigentes y no lo vamos a pasar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues esta ha sido la respuesta de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria al argumentario progresista, liberal, etcétera, etcétera, de Saturnino de Gregorio, de Ciudadanos, que no sale de un charco y se mete en otro. Es su postura en torno a esa moción que se ha presentado en contra de la violencia hacia la mujer en todas sus vertientes, lo que incluye también esa abolición de la prostitución que se está debatiendo incluso a nivel nacional, con la que no está de acuerdo Saturnino de Gregorio, que ha venido a decir que hay mujeres que tienen que hacer algo para ganarse la vida y tal vez sea una forma idónea la prostitución, algo que aquí obviamente no compartimos, y esa ha sido la respuesta de Gloria Gonzalo. Se puede decir más alto pero no más claro, y yo creo que ella lo ha dicho como debía, alto y claro. Y a esta hora de la noche pues vamos a saludar a Gloria Gonzalo, concejala de Igualdad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Decía que se puede decir más alto pero no más claro. Hay cuestiones que hay que combatir, ¿no? Parecen muy obvias, parece que hay buena parte de la sociedad que las comparte, pero luego en un pleno municipal del Ayuntamiento de Soria, con mayoría de fuerzas progresistas, con mayoría del Partido Socialista, con presencia de Podemos, está Partido Popular, que también ha apoyado esa moción, y de repente vemos ese argumentario de Saturnino de Gregorio que le ha sacado de quicio, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver, nosotros queríamos presentar una moción, una declaración institucional, era lo que pretendíamos, porque creemos que un tema tan sensible, tan importante. Parece que tenemos problemas de comunicación con Gloria Gonzalo. Vamos a
meter en el debate a nuestra protagonista de la noche, delegada territorial de UGT en la provincia de Soria, a ver si mientras podemos recuperar esa comunicación. Me dicen que hemos recuperado. Gloria Gonzalo, se nos iba la comunicación por momentos. Decías, ¿cuál era el sentido, en primer lugar, de esa moción? Y no sé si te ha sorprendido la reacción de Ciudadanos. Pues realmente, o sea, el objetivo era, sinceramente, el llegar a un acuerdo de mínimos en los que ponernos de acuerdo todos los grupos políticos que representamos a la ciudadanía de Soria en la lucha de la violencia machista. Cuando digo de mínimos, de verdad que era de cuestiones básicas, porque cuando se trata de consensos somos conscientes de que había temas que no podíamos poner en ese documento porque seguramente otros partidos políticos no los iban a compartir, pero queríamos mostrar y queríamos decirnos también a nosotros, a nosotras mismas, que partimos de una base compartida en la lucha contra la violencia machista. Y resulta que no, que algo tan definitivo como entender que la prostitución es violencia de género, la prostitución y la trata, el grupo político Ciudadanos no solamente no quiso firmar la moción, ¿no?, porque no está de acuerdo, sino que lo ha defendido con vehemencia, intentando convencernos de que estamos equivocadas y estamos equivocados, que lo que hay que hacer es legalizar la prostitución porque no solamente no es violencia machista, sino que es una salida para algunas mujeres, las que a su forma de ver no tienen otra. Recientemente emitíamos un reportaje sobre la prostitución en la provincia de Soria, quedaban patentes esas posturas y quedaba patente también esa realidad de extorsión, de trata de blancas, de maltrato, en definitiva de una violencia muy específica contra la mujer, aprovechándose sobre todo de la necesidad de determinados colectivos. Al final, la postura de Saturnino de Gregorio, de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria, trata de legitimar, de dar legitimidad a estas cuestiones, ¿no? Absolutamente. De hecho, ha sido lo que nos ha intentado convencer, ¿no?, que lo moderno, lo progresista es legislar para, bueno, para regularlo, ¿no? Él ha intentado disfrazar de que lo hace por las mujeres prostituidas, que él llama mujeres trabajadoras del sexo, a lo que por eso le hemos dicho que cómo llamará a los puteros, ¿no? A los proxenetas seguro que les llama, no sé, pero seguro que le parece que son, vamos, que están controlando la industria del sexo. Entonces, lo viste de que a él le preocupa mucho las mujeres prostituidas, pero no es verdad. Si le preocupan mucho las mujeres prostituidas, lo que tendría que entender es que en un sistema desigual, las personas subordinadas no toman decisiones libremente, porque no están en la misma situación. Cuando un sistema desigual como es el machismo y el capitalismo que se cruzan en la prostitución, lo que pasa es lo que estamos viendo cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, que a la prostitución se dedican las mujeres que no tienen otra salida. Y lo que se beneficia, sinceramente, al legislar, al entender la postura de Saturnino y supongo que de todo el equipo del Partido Ciudadanos, lo que se legitimiza es esta sociedad en la que se entiende que por dinero se puede comprar a las mujeres, el cuerpo y el uso de las mujeres. Una última pregunta y muy rápidamente porque tenemos problemillas con la comunicación. ¿Ha sido contundente en la respuesta? Una vez pronunciadas esas palabras que al final se convierten casi en una anécdota más mediática y no queremos que eclipse el fondo de la cuestión, ¿no has pensado, dices, igual me he pasado o no te arrepientes? Por supuesto que no me arrepiento. Quiero decir, lo único que me arrepiento, y no es arrepentirme, me da pena, es no tener más tiempo para hablar mucho más del tema y para dar muchos más argumentos que deslegitimicen absolutamente su posicionamiento. Y me da pena el no tener más tiempo para explicarle por qué me siento insultada, humillada en nombre de todas las mujeres, ¿no? No solamente de las prostituidas, sino de todas. Así que no, por supuesto que no me arrepiento, para nada, vamos. Para nada.
Bien, Gloria Gonzalo, pues estamos contigo aquí desde Punto de Encuentro y hay que hacer mucha educación, mucha didáctica, ¿no?, en torno a estas cuestiones, porque es verdad que las palabras, ese argumentario, utilizando otros países, etcétera, etcétera, parecen que pueden calar de manera fácil, pero la realidad es tozuda y por desgracia es la que es y hay que combatirla, la realidad y esos argumentos tan banales pero tan peligrosos. Gloria Gonzalo, muchísimas gracias por asomarte esta noche en Punto de Encuentro. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Bien, pues yo creo que una respuesta contundente ante lo que decíamos, ¿no?, esos mensajes peligrosos. Y ahora sí, ya pasamos a saludar a nuestra invitada de esta noche en Punto de Encuentro, Azucena Pérez, delegada territorial de UGT en la provincia de Soria. Antes de entrar en harina en cuestiones laborales, aunque hay algunos que quieren llevar casi al terreno laboral un asunto como el de la prostitución, ¿qué opinión le merece este episodio que hemos vivido en el Ayuntamiento de Soria? Pues me parece lamentable que a día de hoy todavía haya partidos políticos y personas dentro de esos partidos políticos que apoyen estas cuestiones. Suscribo casi palabra por palabra las palabras de Gloria. Evidentemente yo también me siento insultada. Es una desgracia, es verdad que solo las mujeres que no tienen otros recursos se dedican a esa actividad, vamos a llamarla actividad, y bueno, pues lo que tenemos que intentar es sacarlas de ese pozo, que nadie las controle, que decidan por sí mismas, que tengan una formación, que tengan una posibilidad, unos recursos donde puedan elegir lo que quieren ser y que puedan labrarse su propio futuro sin depender de nadie. Sin duda, ¿no?, el camino fácil, legalizar estas cuestiones y al final ya tratar como mera mercancía a las personas, ¿no? La vía más sencilla, ¿no?, la legalización frente a perseguir a los que trafican con mujeres en este caso, puede haber casos de hombres y otras cuestiones incluso mucho peores. En fin, ahí queda el episodio, juzguen por ustedes mismos, que ya son mayores de edad, porque a estas horas yo creo que ya todos somos mayores de edad. Vamos a centrarnos en asuntos laborales que se están dirimiendo, como decía anteriormente, en la presentación en la capital de España. También hemos celebrado, y luego hablaremos de ello, los 20 años del diálogo social en Castilla y León, que también han sido ejemplarizantes y punta de lanza para arrancar diálogos en otras zonas del país, pero lo importante se está determinando en España entre la patronal, sindicatos y gobiernos, y en primer lugar hay medidas que parece que no convencen ni a la patronal ni a los sindicatos, como son los ERTEs, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, la verdad es que es un tema complicado. Bueno, al final el diálogo social son unas mesas de negociación y para eso estamos, ¿no?, para que de cada uno dé su punto de vista. Evidentemente, una primera propuesta casi nunca es admitida por todas las partes. Entonces, pues en ello estamos, en el consenso, en intentar acercar posturas, que al final se trata de eso. Está claro que los ERTEs en esta crisis, digamos, sanitaria han funcionado, con lo cual se van a tener que quedar de algún modo. Es la forma más eficiente de destrucción de empleo. Lo hemos visto y lo estamos viendo, porque todavía hay algunos sectores que están muy perjudicados. Y además, con la crisis de los microcomponentes y de las materias primas, pues va a pasar lo mismo. De hecho, el sector automovilístico se está viendo muy afectado aquí en la comunidad. Nosotros aquí en Soria, con la propia Ficomirros y todas las auxiliares que eso, y entonces pues de alguna manera tenemos que encontrar la forma de llegar a ese consenso para que continúen. Vamos a escuchar una opinión de Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, que tras salir de la reunión, no muy satisfecho con la misma, se expresaba así. No nos ha convencido nada. Es un refrito
Se intentan introducir algunos elementos sobre tres cuestiones que desde nuestra perspectiva deberíamos de tocar cada una de las tres de manera individual. Y también había otras cuestiones como acabar con la temporalidad, que yo creo que en eso sí que estuvieron de acuerdo, ¿no? Que no viene a ser normal que un empresario contrate a un trabajador de lunes a viernes, le dé de baja el viernes para no pagar la cotización sábado y domingo, le vuelva a contratar el lunes para acabar con ese tipo de temporalidad. Ahí sí que hubo acuerdo, pero con esto de los ERTES, en cualquier caso, no sé si bajan las aguas un tanto revueltas en esta negociación a tres bandas, gobierno, patronal, sindicatos. Lo estamos viendo también en otro ámbito como el de las pensiones, con la subida de las cotizaciones a empresas que anunciaba el ministro Escrivá, pues para salvar esas pensiones de la generación de los baby boomers, que se llama. ¿Qué opina usted de este hecho? Hay que apretar, porque vamos a escuchar ahora a continuación unas declaraciones del presidente de los autónomos, pero ¿qué le parece? A ver, al final yo creo que todas estas mesas últimamente están teniendo muchos ruidos externos, que a veces esos no son buenos para la negociación. Como decía antes, al final se trata de una negociación y se trata de acercar posturas. Somos capaces, ya lo hemos visto y en momentos difíciles todos nos ponemos a trabajar y todos hacemos lo posible por llegar a acuerdos. Lo que no se pueden es lanzar globos sonda muchas veces para, digamos, devolver el gallinero, porque casi siempre eso suele beneficiar a una de las partes. Entonces, eso, con las pensiones está pasando lo mismo, pasó hace 3 días, creo recordar. Al final se filtran muchos informes o se filtran muchos documentos antes incluso que lleguen a los propios agentes sociales y económicos. Es complicado. Ya, para dirigir un poco lo que son las posteriores negociaciones, entiendo, ¿no? Vamos a escuchar a Lorenzo Amor, presidente de los autónomos. La vaca ya no da más leche. No se puede apretar a las empresas. Nosotros estamos dispuestos a buscar mecanismos para hacer sostenibles las pensiones. Pero esos mecanismos no pasan por asfixiar más al autónomo y a la empresa. De alguna manera o de otra, la empresa, también los autónomos, pequeños y medianos autónomos, con esa subida de las cotizaciones, bueno, se ven un tanto, por decirlo así, agredidos, ¿no? Sí, pero siempre pasa lo mismo. Y al final, y los trabajadores, ahora que el IPC está por encima del 5 y las subidas salariales de media están en 1,27, ¿quién nos compensa? Es que al final todos en realidad nos sentimos perjudicados o agredidos en este caso. Todas las medidas son difíciles. Cuando llegó Rajoy al poder, la hucha de las pensiones estaba llena. Se supone que era para este momento, ¿no? ¿Qué ha pasado con esos dineros? ¿Cómo se han gestionado? Ahora tenemos que hacer un esfuerzo todos, en realidad, empresas y trabajadores, cuando ese dinero ya estaba previsto. Realmente hay mucho que repensar, ¿no? El Ministerio es el único que se financia a sí mismo con sus propios presupuestos de cotizaciones. También podía ser a base de presupuestos del Estado. Si ese dinero se sacara de ahí, también sería un dinero que eso. Las pensiones no contributivas también se podrían sacar de ahí. Al final, yo creo que habría que hacer, y si en su día se hubieran seguido las recomendaciones del Pacto de Toledo, tampoco estaríamos en este momento. Pero al final, vuelvo a decir, todo es un consenso y hay que intentar acercar posturas. A algunos les van a gustar más que a otros, pero al final eso es una negociación, que nadie salga conforme del todo. Bien, hablando de acercar posturas, lo que se celebraba esta semana, como decía anteriormente, son los 20 años del diálogo social en la comunidad, en Castilla y León, ese grupo de trabajo formado hace 2 décadas, gobierno regional, patronal, sindicatos, además que bueno, se incluye en el instituto, está protegido por el propio Estatuto de Autonomía. Esto es lo que me comentaba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con motivo de esta celebración.
Son 20 años que cumplimos de diálogo social y mi valoración es que está en plena forma. Hemos firmado en los últimos meses, en esta legislatura, 11 acuerdos en temas esenciales. Y supongo que ustedes también dirán, no es oro todo lo que reluce, que aquí en Castilla y León también tendrán sus negociaciones, sus cuestiones, pero sí que es cierto que de una manera o de otra en los últimos tiempos a nivel de comunidad se han ido solventando, ¿no?, las posibles diferencias, buscando puntos de encuentro, ¿no? Sí, como siempre, bueno, además afortunadamente el diálogo social de Castilla y León goza de muy buena salud. Hace 2 años, 3 años ha pasado por momentos un poco complicados, pero bueno, ya van más de 100 acuerdos en todo este tiempo, en todos estos 20 años. Yo misma he sido partícipe de alguno de ellos en el tiempo que he estado como secretaria regional allí en Valladolid y bueno, pues al final es lo que te decía, por eso yo hablo así. Quizás hace 5 años esta entrevista no la hiciera en este tono, pero claro, la gente no ve esos procesos de negociación y esas reuniones interminables de horas y horas y ese acercamiento. Es que no habéis conseguido, claro, tú la plataforma que llevas a la mesa es igual que un convenio colectivo, para que lo entienda un poco todo el mundo. Tú lo que llevas a la mesa es una cosa, luego lo que realmente se refleja y se firma es otra, porque hay que dar un poco gusto a todos, en este caso a la administración, a la patronal y a los agentes sociales. En el ámbito de la reforma laboral, una cuestión espinosa, se hablaba hace unos días de derogación de la reforma laboral del Partido Popular, luego, según palabras de la propia ministra de Trabajo, ya viene a decir que técnicamente es imposible. No sé si los sindicatos demandan del propio Gobierno una voz un tanto más uniforme o al menos evitar esos mensajes tan contradictorios, ¿no? Sí, realmente, además, a los dos partidos políticos lo llevaban tal cual, derogar la reforma laboral del 2012 en sus apuestas políticas, pero sí que es verdad que parece ser que Europa no lo permite como tal. Entonces, sí que es verdad, últimamente lo que se está hablando es de tocar los puntos más lesivos, que sería la prevalencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa, porque en este tiempo se han hecho muchos convenios de empresa que han bajado mucho las condiciones laborales, tanto salariales como las propias condiciones laborales de los trabajadores. En la ultraactividad, cuando un convenio, si no está recogido como tal la cláusula de ultraactividad, entonces si en el tiempo de negociación, desde que se denuncia, que es 1 año, no se negocia, en teoría se partiría de cero o de estatuto de los trabajadores, como lo queráis ver, o de salario mínimo interprofesional. Se está hablando también el tema de las bajas. Recordamos que la acumulación de bajas podría conllevar un despido y bueno, y parece que de esta primera negociación van a dejar fuera una reforma que a los trabajadores nos hizo bastante daño, que fue la rebaja del despido de 45 días, sobre todo el despido improcedente. Eso no lo van a tocar, ¿no? Parece que en esta primera negociación la van a dejar fuera, pero por lo menos desde la UGT nuestra intención es que eso también se modifique y se revierta. Pues si es una de las mayores demandas y no se va a conceder, pues la derogación entonces tampoco se puede llamar derogación, ¿no? Como tal. Ahora mismo, ya te digo, se está hablando de retocar o revertir los artículos más lesivos. Al final, tanta pugna entre Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que luego al final quede en nada, ¿no? O quede en reformar o modificar esos Volvemos puntos. otra vez al ruido, desgraciadamente. Bueno, y pero entiendo que el ruido también generado, como dice la ministra de Trabajo, ella que huye del ruido, ¿no? Al final puede haber contribuido. ¿Cómo ven ustedes a la ministra de Trabajo? Porque vimos que en el Congreso de Comisiones Obreras, aplauso, ovación unánime, allí fue donde anunció que contra viento y marea, pese a quien le pese, por oposición que se encontrase, entre paréntesis, Nadia Calviño, iba a derogar la reforma laboral.
Luego técnicamente, días después, afirmó que técnicamente era imposible. ¿Cómo ven ustedes a la ministra de Trabajo? Porque del Congreso de Comisiones Obreras, utilizando de términos coloquiales, casi sale a hombros. Hombre, pues creemos que es una ministra de Trabajo que viene del barro. Cuando decimos esto es que ha pisado, la empresa ha pisado el sindicalismo, de hecho viene de comisiones obreras, sabe lo que son las negociaciones, sabe lo que es las empresas, conoce la realidad. Porque el problema muchas veces de los políticos es que no están al pie de la realidad. Ellos ya, pues generalmente cuando llegas a ciertos puestos llevas una trayectoria profesional dentro de la política y en realidad mucha gente se olvida del mundo real, del trabajador de pie de calle, del trabajador en una pequeña empresa. Entonces, creemos que esta ministra sí que lo tiene muy presente y de hecho se está viendo que se están consiguiendo cosas, que se está trabajando, que se está trabajando bien, que les está dando el sitio a los agentes sociales y económicos que les corresponde, que nos corresponde por la Constitución española, que de hecho ahí estamos. Y bueno, y al final las cosas bien se hacen, pues eso, dialogando. Y dentro del diálogo social se consiguen buenas cosas. Pero también quiero recordar que sobre la reforma laboral en su día de Mariano Rajoy la hizo el gobierno solamente. Con lo cual, si realmente tuvieran la intención de reformarla o de derogarla directamente, también la podrían hacer ellos solos. Con el permiso de Europa, ¿no? También. Con Europa hemos topado y al final uno no puede hacer todo lo que finalmente desea. Regresando al escenario laboral de Soria, y porque afecta también, en las últimas horas hemos conocido esa huelga del transporte en fechas especialmente delicadas, cercanas a la Navidad. ¿Cómo ven ustedes este plante laboral de las empresas, ¿no? De las empresas del transporte, de la propia patronal? Aquí en Soria Agrutranso se ha sumado, no digamos los camioneros a título individual que se vayan a plantar, sino es impulsada por las propias empresas. ¿Cómo lo ven? ¿Tan mal está el sector? Está mal porque lo hemos venido contando, pero ¿cómo lo ven ustedes? A ver, el sector está mal, pero creo que realmente están trabajando bien. Les faltan profesionales. Creo recordar que nosotros sobre el respecto, no recuerdo si fue en septiembre o en agosto, hicimos una nota de prensa. Creo que es un sector que en los últimos años ha estado muy castigado y se han perdido muchas condiciones laborales. Ahora mismo aquí en Soria, personalmente, yo creo que no se están haciendo las cosas bien. Los trabajadores tienen muchas deficiencias. Nosotros tenemos, además con varias empresas diferentes, no es una en concreto ni dos, con varias empresas que tienen muy malas condiciones laborales. Es que no sé qué ponerte. Pues las horas que están en tacógrafo, que es que no, eso es... Claro, eso es objetivo, ¿no? Eso es objetivo. No se las pagan. Dietas, en vez de dietas, te cobro alquiler de cabina por quedarte a dormir. Todas las horas es que no sé, que no son efectivas, cuando descargan, es que no me sale la palabra ahora. Sí, que bueno, no son extras, pero que no estás sí, pero no se las cuentan, ¿no? Tampoco, como tiempo de trabajo. Entonces, pues antes los camioneros tenían buenas condiciones, tenían muy buenos sueldos y bueno, pues sacrificaban su conciliación laboral y personal, o sea, su conciliación personal, perdón, por su satisfacción laboral. Pero ahora mismo no. Hay otros sectores que son mucho más atractivos y entonces la gente dice que para cobrar más o menos lo mismo, pues se va y por lo menos el fin de semana y las tardes estoy en mi casa. Está pasando en otros sectores que falta mano de obra aquí en la provincia de Soria. Esto de la pandemia al final ha revuelto un tanto las cosas. En el sector de la hostelería han salido trabajadores hacia otros sectores, ya no quieren volver. Es un sector afectado por la pandemia, por esos cierres que al final les han obligado a los trabajadores vía ERTE o otras vías a buscarse otro trabajo. Y no quieren volver a la hostelería, o han encontrado, pero supongo que sucede en otros sectores y también aquí en Soria falta mano de obra, ¿no?
Sí, bueno, Soria tradicionalmente, cuando las cosas van bien, es una ciudad de las que se puede denominar de paro cero. Con el 5% de paro se denomina paro residual o paro cero. Estamos ya casi en ese límite. La pandemia ha hecho que mucha gente vuelva a sus países, porque nosotros aquí sabes que tenemos muchas personas inmigrantes. Y se han ido también a otras ciudades un poco más grandes donde puede haber un poco más de oportunidades. Y luego pasa, por ejemplo, en hostelería que has nombrado, pasa como en el sector del transporte, las condiciones no son nada buenas. Hace años la hostelería en Soria estaba muy bien pagada y ahora mismo no, ahora mismo las jornadas son interminables, no se recompensa, ni siquiera se dan los 2 días de descanso, muchas empresas no recuperan los festivos, vamos, que las condiciones, ¿no? Entonces la gente, a nada que encuentra pues eso, una fábrica o otra cosa, que al cambio es lo mismo y dices, por lo menos trabajo mis 40 horas. La gente, a ver, la gente no es tonta. Lo que no voy a permitir, y permíteme que lo diga, porque ya me ha pasado en varias reuniones, que ciertos políticos digan que la gente no quiere trabajar. Que es que ahora que están cobrando las paguitas o las ayudas, que no quieren trabajar. No, señor. Si a mí me ofreces unas condiciones dignas, la gente va a trabajar, porque con 426 euros no vive ni Dios. Y si no, que se pongan esos señores y esas señoras que dicen eso a vivir con eso. Es el recurso de, bueno, de determinada facción política, ¿no? También muy recurrente ese discurso, el de la España subvencionada, el del, pues de algo tendrá que comer la gente que no encuentra trabajo, entiendo. Supongo, ¿no? Que y con 400 euros, pues supongo que para alquiler, comida, pues según están los alquileres. Otra cuestión, apuntaba a la falta de suministros de materia prima que podía poner en jaque la empresa. Mencionaba FICO, Plásticos ABC, también me parece que está en un periodo de ERTES o ha ampliado el suyo. Esa falta de suministros puede ser tan importante, ¿se está notando ya tanto en la empresa soriana? Sí, ya se empieza a notar en ciertos sectores. Esta mañana había una jornada del sector forestal, también la industria de la madera se está quejando de que trabajo no les falta, pero que les está empezando a faltar la materia prima. Bueno, lo de los componentes ya lo hemos visto y posiblemente, porque están hablando de acero, aluminio, vidrio, plásticos, pues eso, al final, a Soria como que siempre todo nos llega un poco más tarde. No sé si eso es bueno o es malo. A ver, yo creo que sería bueno porque podríamos preverlo y adelantarnos, pero al final nunca nos adelantamos y luego como que salimos siempre también más tarde de todo. Entonces, yo creo que el año 2022 va a ser un año complicado. Bien, supongo que también el tema de las materias primas a veces no depende tanto ya de uno, de Soria, sino de un escenario global. Fiscalidad diferenciada. Hay muchas, y hablaba del año 2022, muchas esperanzas puestas en que las empresas reciban esta ayuda al pago de las cuotas sociales, el 20%, y supongo que los sindicatos pondrán el foco en que esas ayudas, esos beneficios fiscales tan importantes para ampliar negocios, para ahorrar costes, para ampliar plantillas, supongo que repercuta en el salario de los trabajadores. Supongo que una vez aprobada la fiscalidad diferenciada, si es que llega a buen puerto, los sindicatos estarán atentos a que esto repercuta en los trabajadores, porque supongo que es como se crea al final ese atractivo para que el trabajador pueda venir de fuera, ¿no? Sí, claro, evidentemente así es. Hemos mantenido varias reuniones, tanto con la plataforma Soria Ya como con la propia patronal, con FOES, y nosotros, nuestra postura, al menos UGT, se la ha dejado muy clara. Nosotros, por supuesto, lo apoyamos, puede ser un incentivo para las empresas que están y para las empresas que pueden venir, pero al menos la mitad tiene que repercutir en los trabajadores. Ellos nos dicen que sí, que ya hay empresas que están diciendo que, sobre todo las nuevas de I+D+I, que así pueden retener talento, porque claro,
no es lo mismo en Soria que en Madrid, donde las competencias son más altas, y a veces es verdad que no se puede pagar ciertas cantidades, pues porque hay más dificultades. Y bueno, ellos ya dicen que lo van a utilizar en ese sentido, pero nosotros, al menos la manera que es más directa, procuraremos trasladarlo en los convenios colectivos, que es la forma más directa de que les llegue y de asegurarnos que nos llegue, porque los acuerdos privados entre empresa y trabajador, al final se los puede llevar la leche. Privados son. Una última cuestión, ¿cómo se encuentra UGT en la provincia de Soria? Hablamos de que ha estado un tiempo, no sé si es la expresión, descabezada o sin una líder, como es su caso, visible. No sé si tienen que celebrar algún tipo de congreso. Sí, bueno, pues ahora desde mayo ya estoy yo, pero bueno, descabezada no ha estado. Han estado mis compañeros de las federaciones, que ya sus congresos se han hecho todos este año. Nosotros de momento este año no, pero parece ser que ya el otro día el secretario regional que estuvo por aquí parece que ha dicho que ya se prevé congreso para finales de enero del 2022. Bien, pues esperaremos hasta entonces, y hasta entonces Azucena Pérez y también los responsables de las distintas federaciones son nuestros referentes informativos, como lo ha sido esta noche aquí en Punto de Encuentro, los referentes informativos de UGT, así que esperamos verla más por el plató de la 8 Soria, y muchísimas gracias por estar esta noche de jueves aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarnos y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Bien, nosotros vamos a hacer un alto en el camino, tiempo para la publicidad, y a vuelta de pausa se sientan en esta mesa Enrique García de Izquierda Unida y José Manuel Hernando del Partido Popular. Les espero.